Hola, en el vídeo anterior pudimos ver cómo establecer la conexión de CSE a nuestro firewall y así poder publicar servicios. Demostramos cómo funciona Service Tunnel y cómo podemos publicar un servidor web usando el dominio de Banyan a través de los hosted websites dentro del catálogo de servicios de la consola de CSE. En este vídeo veremos cómo publicar un servicio web utilizando nuestro propio dominio, para lo que tendremos que registrar el dominio y configurar el servicio DNS. Vamos a ello. Iniciamos la sesión a través de nuestra cuenta de MySonnyWall o a través de cloud.sonnywall.com en la consola de Cloud Secure Edge. Una vez acabado el proceso de Single Sign-On desde la cuenta de MySonnyWall a la cuenta de CSE, vamos a ir directamente a Configuración, Certificados y aquí agregamos un nuevo dominio registrado. En este caso es un dominio público que es sonicspain.net, así es que vamos a poner *.sonicspain.net. Hacemos clic en Guardar y Continuar después de haber puesto el nombre del dominio. Y regresamos a Certificados. Aquí tenemos el dominio creado y en la segunda pestaña DNS Settings tenemos toda la información que tenemos que aportar en nuestra zona de DNS. En este caso me voy a logar a mi panel de control, que es público, y tenemos que crear un registro tipo CNAME, sonicspain.net, ya vemos que podemos ir copiando y pegando toda la definición. El host de destino, esto es un host de destino público. Un registro tipo TXT. Seleccionamos del desplegable. Aquí cada uno tendrá un gestor de DNS público, por tanto, pues puede ser un poco distinto para cada uno de nosotros. Esperamos a que termine de actualizar la página, que estaba guardando los cambios de la anterior entrada. Aquí está. Generamos un registro TXT y pegamos el texto. Bien, bueno, no es correcto el texto, hay que pegar la opción del otro lado, entonces no es todo el dominio, sino el subdominio, y ahora sí que pegaremos el texto correcto. Aquí vamos a seleccionar el subdominio, aquí esto, correcto. Y aquí la cadena larga de texto, que es lo que nos vincula. Pegar. Y lo creamos. Esperamos a que la aplicación lo tenga creado. Ahí está. Y vamos a por la última opción que tenemos que generar aquí. Ahí ha refrescado. Seleccionamos ese otro CNAME, copiamos el texto y mismo proceso. Panel de control, CNAME, pegar y pegamos el valor o el host de destino según aparezca en vuestro gestor. Crear y ya lo tenemos. Una vez que haya acabado, pues ya tenemos esos objetos que serán públicos y que podremos utilizar para publicar nuestros propios servicios. Ahí vemos que ya se ha creado el objeto. Podemos regresar a la consola de CSE y vamos a Certificados, y lo que vamos a hacer es entrar dentro de él, y tenemos un botón para validar. Una vez que está validado, ha comprobado que todo estuviera correcto y ya lo ve que está bien. De modo que ya tenemos los dos verificados, el que viene por defecto, digamos, cuando ponemos la consola, cuando le hemos indicado la organización primaria, y el que acabamos de crear. A partir de ahora, cuando creamos un hosted website, es lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí un nombre, web server, por ejemplo. Las redes, solo tenemos una, es nuestro conector, pero fijaos que aquí los dominios registrados son dos, sonicspain.net y el que teníamos antes, que fue el que utilizamos para publicar el Network Security Manager de SonnyWall, la gestión centralizada. Aquí utilizamos otro servicio, otro servidor, otra dirección IP, en este caso por el puerto 80, seleccionamos el certificado y fijaos que en la opción de acceso de detalles he seleccionado el dominio. En el resumen podemos ver
el web server será accesible a través de www.sonicspain.net, que enrutará después a través del dispositivo. Aquí vemos que todavía no hay nada en la consola, en la aplicación. Tenemos que acabar, tenemos que agregarle una política. Insisto, las políticas las veremos más adelante, por ahora las estoy haciendo fáciles. Vamos a... Así que, bueno, para hacer pruebas y demás, la permisiva sería como no poner ninguna política, estaría todo permitido y simplemente alertaría en el caso de no cumplir. Como estamos usando las básicas, pues ahora mismo nos da igual. Guardamos y validamos, el servicio ya está disponible y vamos a sacar de nuevo la aplicación, refrescamos aquí, no hace falta hacer login y podemos abrir este servicio web y esto es lo que aparece. Accedo a www.sonicspain.net por HTTPS, el servidor es HTTP y este tráfico está pasando de mi cliente a la aplicación de CSE, de ahí a través del servicio cloud, a través del firewall y en este caso a una VPN, pero eso ya nos da igual. Lo que he hecho ahora es cerrar la sesión en la aplicación. Voy a abrir una página en modo incógnito porque parece que las cookies no me permiten. Y aquí vemos sonicspain.net. Yo tengo la sesión cerrada, pero desde aquí puedo iniciar o autenticarme con mi usuario. Y en este caso puedo acceder. ¿Por qué puedo acceder? Porque soy un usuario o un dispositivo confiable, porque ya tengo la aplicación y él lo detecta. Sin embargo, si abro el teléfono móvil y me conecto a esa misma URL, pues veremos aquí un comportamiento distinto, sonicspain.net. Hacemos clic en ir y vemos que el dispositivo no está registrado en la aplicación y por tanto pues no puede conectarse. De todos los accesos e intentos de acceso, como siempre, queda guardado, digamos, estadísticas, y aquí tenemos el trust level es muy bajo para estos fallidos y si hacemos o desplegamos cada uno de los ítems que vemos aquí, podemos ir desgranando y si seleccionamos la opción de dispositivo, vemos que dispositivo Android desconocido y, bueno, en este caso el navegador, Mozilla 5 con Android y demás. Y vemos que efectivamente identifica al dispositivo. Aquí acabamos el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención.